Hola una vez más y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi ya bien nutrido canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes hoy no desde Bedford, Massachusetts, sino desde Dijon, una hermosa e histórica ciudad al sur de Francia. Y esta vez les traigo otro cuentito de la producción narrativa de mi país natal, Cheretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El texto escogido para hoy se titula Visión alegórica, homenaje a la Hermandad Paraguayo-Uruguaya, y es de mi padre Epifanio Méndez Fleitas. Se trata de una narración escrita por él en su juventud, cuando solo tenía 20 o 21 años. Fue incluida en su libro titulado Bajo la verde arboleda, publicado en 1940 en Asunción. Pero yo les leo de mi Antología del Recuerdo, Méndez Fleitas en la memoria de su pueblo, edición aumentada de 2016 y publicada por Intercontinental Editora. Como se indica en el subtítulo, este relato es una alegoría, o sea que no nos cuenta una historia de forma directa, sino que la ficción, lo narrado, representa o significa otra cosa diferente. Hay dos historias y ambas simbólicas. Si una metáfora compara dos cosas, una alegoría extiende el simbolismo a lo largo de todo el texto. En esta alegoría, dos niños que fueron compañeros y amigos en su niñez, futuros varones líderes de sus respectivos destinos, un día deben separarse, tomar rumbos geográficos distintos, para al final reencontrarse otra vez, ya viejos, en cierto lugar de la orilla del mismo río que une sus dos regiones, la del Paraguay y la del Uruguay. Elegí este texto de mi padre para el rincón literario de hoy porque este año se cumplen 40 años de su fallecimiento, ocurrido el 22 de noviembre de 1985. Y quiero compartirlo con ustedes como homenaje y memoria de alguien, mi padre, cuyo amor por su país, su gente, su solidaridad para con los habitantes de su región geográfica, sus hermanos latinoamericanos y en particular el vínculo de la hermandad paraguayo-uruguaya era para él un sentimiento fuerte y profundo que ya se vislumbraba en sus escritos más tempranos. Como no puedo hacerle la entrevista en torno a su texto de visión alegórica, voy a leerles aquí parte de la nota introductoria que escribí como preámbulo a su narración en mi libro Antología del Recuerdo. Escribí allí que, y cito del texto, reproducimos a continuación el prólogo del escritor y profesor Rafael Odone y un texto poético, visión alegórica, que al releerlo hoy me parece profético y simbólico. Casi 2 décadas después de escribir ese homenaje a la hermandad paraguayo-uruguaya, papá y con él toda su familia vive su primer y más largo exilio, también cerca de 2 décadas en Uruguay, esa tierra madre generosa que nos cobijó a todos como si fuéramos sus propios hijos. Y aquí va el prólogo del profesor Rafael Odone. Epifanio Méndez Fleitas es el autor de este manojo de prosas y versos, intitulado Bajo la verde arboleda.
Se trata de la segunda obra orgánica de este novel escritor de indudable valía, que a su estilo de grata diafanidad une la espontánea fluidez de una expresión dulce, cálida y sencilla, como el trino de un pájaro silvestre. Una pura y suave aura romántica sacude las páginas de este libro, que posee la virtud de su fácil lectura y el mérito de su sentido humanista y cristiano en noble y equilibrada conjunción literaria. Dos circunstancias sustantivas imponen el éxito del presente volumen. En primer lugar, su categoría poética y luego su calidad de producción nacional, hija dilecta y triunfante del estro sin artificios de un joven que siente y sufre en silencio el dolor de la nostalgia, que es el motor anímico de todas las ascensiones. Méndez Fleitas es un bardo por la inspiración y por el talento. Por eso es para mí un motivo de honda satisfacción ligar mi nombre al suyo en esta breve presentación a manera de prólogo, que la aprovecho para saludar en el autor de este manojo de prosas y versos a uno de los más vigorosos valores futuros de las letras paraguayas. Y firma Rafael Odone. Y ahora sí, creo que con esta presentación, comentarios y citas pertinentes ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2 que sigue, Visión Alegórica, homenaje a la Hermandad Paraguayo-Uruguaya de Epifanio Méndez Fleitas. Y aquí va el relato de mi padre, Epifanio Méndez Fleitas, titulado Visión Alegórica, homenaje a la Hermandad Paraguayo-Uruguaya, y texto publicado cuando él solo tenía 22 años. Un día, sea de aquellos que descubren las promesas secretas de más lejanos días, o sea uno de esos accidentes casuales producidos en cierto lapso sin importancia, en fin, sea lo que fuere, un día, mientras la aurora de sus vidas resplandecían en el oriente de sus designios supremos, quizás en el seno materno mismo, se estrecharon en común sentir dos futuros varones que en persecución de sus destinos por azar abrazaron luego distintos senderos, hasta la hora sublime del reencuentro feliz en el campo de la historia. Pero es claro, para ello fue necesario el transcurso de décadas enteras. No obstante, había de llegar el momento como llegó, y entonces fue que hubieron departido en confidencias emotivas un instante lleno de proyecciones fraternales y risueñas perspectivas, en homenaje a los caros recuerdos que los unían naturalmente. El silencio intervino como un agente misterioso entre ambos, y el mutismo se interpuso por la fuerza de la circunstancia que los rodeaba. Fueron compañeros en las horas deliciosas de la niñez augusta, hermanos en la acepción humana del vocablo. La inquieta adolescencia les trazó diferentes rumbos, y aquellos, fijos sus anhelantes ojos en la estrella polar de sus ideales, marcaron pasos enérgicos, incapaces de retroceder sobre lo andado. Y así iban alejándose el uno del otro, paulatinamente. A medida que el horizonte de sus propias creaciones, imaginarias si se quiere, se ampliaba al calor febril de sus afanes inmensos, desgraciadamente la distancia, a insinuación del tiempo, trató de asentar su imperio en la Mesopotamia ideal
trazada por ellos mismos en su marcha divergente. Las horas siguieron lloviendo mansamente sobre aquella región por espacio de largo rato, pero al fin el imperio angular de que os hablo, un día, otra vez un día, desgarróse de súbito en un torrente incontenible de olas rumorosas de cristal. Hoy, alrededor de aquel río, cuyo origen maravilloso ha herido la imaginación de los hombres, síguense tejiendo leyendas y más leyendas. Cuenta la tradición que una mañana, cuando el sol esplendoroso comenzaba a apuntar en el oriente, 2 viejos marinos anclaron simultáneamente sus barquillas en un puerto natural de ese río. Ambos capitanes, si así los queréis llamar, situados en la playa, movidos por una atracción recíproca, como si algún factor misterioso les inspirara en dicha circunstancia, se hablaron en forma cordial. En efecto, aquellos no eran otros sino los mismos personajes que un día abandonaron sus distracciones infantiles y se separaron en son de eterno alejamiento. El rocío de los años había blanqueado sus cabellos, pero las vicisitudes de la vida no lograron influir sobre la contextura y el acervo moral de sus espíritus. Se hablaron, y la evocación puesta en verbo fue un milagro, y el recuerdo de los años que mediaron entre la partida y el retorno quedó flotante en la playa como una onda luminosa, que en las noches sugestivas el viajero navegante de nuestros días suele advertir en sus resplandores todo un símbolo de fe. He ahí la visión del pasado, cuyo enlace con el presente es una de las pocas verdades que alientan realmente a los hombres sinceros en sus ideales de elevación espiritual, reducido a una sencilla alegoría. La concreción poética de la tradición de 2 pueblos heroicos de América, de este continente dinámico que 5 siglos antes saliera al encuentro de un genio del mar, vistiendo su uniforme salvaje color de arboleda. Helos ahí, andando sobre las grandes colinas de la historia, como gigantes en marcha, como 2 brillantes exploradores de las selvas vírgenes de sus tierras, el altivo e indómito charrúa, de brazo con el noble y glorioso forjador de la estirpe guaraní. Final del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para mi padre, Epifanio Méndez Fleitas. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en 2021. Epifanio Méndez Fleitas nació en San Solano, San Pedro del Paraná, el 7 de abril de 1917 y falleció en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1985. Ensayista, compositor, poeta y periodista. Prolífico escritor, director del diario Patria durante varios años y conocido luchador político de oposición a la dictadura del general Alfredo Stroessner imperante en su país entre 1955 y 1989, Epifanio Méndez Fleitas se vio obligado a vivir la última mitad de su vida en el exilio, donde falleció en 1985.
De su extensa bibliografía ensayística se destacan dos obras fundamentales para la interpretación de la realidad paraguaya actual. Diagnosis paraguaya, 1965, y Lo histórico y lo antihistórico en el Paraguay, 1976. De producción muy anterior son sus dos libros poéticos, escritos en plena juventud. Sueños de adolescente, de 1936, y Bajo la verde arboleda, 1940. También es autor de numerosas composiciones del folclore nacional y ha musicalizado varios poemas de escritores paraguayos, incluyendo versos de Carlos Federico Avente, Teodoro S. Mongelós y Augusto Roa Bastos.